Del Evangelio de San Juan. Cuando se acercaba la Pascua a los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas y palomas, de los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. Los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten de aquí todo esto, conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Que le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 6 años se ha llevado la construcción del templo, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Pero estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua. Muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque sabía lo que hay en el hombre. Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma, camino a la Pascua. Estoy grabando este mensaje en Casa San Pablo, Casa de Cursillos, un lugar de gracia, un lugar sagrado. Como es la palabra de Dios, nos lleva en este día a meditar en esto. Esa situación que nos parece así fuerte, de Jesús llega al templo de Jerusalén, el lugar santo de los santos para los judíos, y le gana el celo. Jesús, al ver a los cambistas, a los vendedores de ovejas y bueyes, a los poderosos de ahí, hace ese látigo y los expulsa del templo. Quiten todo de aquí, lo convierto en un mercado, la casa de mi padre. La sacralidad de lugares que Dios ha elegido. Dios, en lugares donde se manifiesta, los convierte en lugares sagrados. Cuando vemos el pueblo que va caminando por el desierto, hay lugares donde se manifiesta Dios, y ese lugar se convierte en un lugar de teofanía, de manifestación de Dios, y se hacían un altar rústico de piedras, y era consagrado a Yahvé. El templo de Jerusalén, obviamente, era el templo dedicado a Dios, a Yahvé. Por eso es consagrado a Él, es un lugar santo. Por eso Jesús ve que ese lugar santo lo han convertido en, ¿qué diremos? ¿Cómo compararlo ahorita en la actualidad? Con la bolsa de valores, con las cuestiones políticas, las cuestiones cambiarias, todo se hacía desde ahí, desde el templo de Jerusalén. El celo de la casa lo devora. Por eso Jesús hace esto de expulsar a los mercaderes, a los compradores, a todos los políticos que estaban ahí en ese lugar, para defender la sacralidad del lugar. Así nosotros también, dentro de nuestra fe, el cristianismo, la Iglesia Católica, tenemos los lugares santos que son los templos, lugares consagrados para el culto divino, para proclamar la palabra de Dios, para celebrar el sacrificio eucarístico. Son lugares consagrados a Dios, porque son lugares donde se manifiesta Dios. Por eso, siguiendo esta línea de la sacralidad, el libro del Éxodo nos dice hoy: no adorarás nada de eso, ni lo rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad, los padres hasta los hijos, a 3ª y 4ª generación de aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. Lugares sacros, lugar para la gloria de Dios, para el culto divino, para encontrarnos así personalmente y de frente a Dios, mis hermanos. Esa es la intención, la necesidad de los lugares sacros. Y para nuestra parte nos corresponde cuidar, limpiar, honrar esos lugares, porque son consagrados para el culto divino. Por eso me parece muy significativo estar grabando este mensaje desde esta casa, San Pablo, Casa de Cursillos, donde la gracia se derrama grandemente a nuestros hermanos para vivir con mucha intensidad nuestra vida de cristianos. Lugares sacros, lugares santos, y no asociarlo con otro tipo de cosas, con otro tipo de situaciones. Son lugares de culto, son lugares consagrados a Dios, y como tanto mantengámoslo para de esa manera en estos lugares se nos facilite ese contacto que debamos de tener con Dios. Hablando de la sacralidad de nuestros templos, nuestras parroquias,
Los templos son consagrados a Dios. De hecho, hay una ceremonia de consagración. El altar, los altares son consagrados con el santo crisma por el obispo. Se pone un incensario en el altar para que de ese lugar suban las oraciones, el aroma agradable al Padre Celestial para mayor gloria. Los templos, cuando son consagrados, son ungidos los muros con el santo crisma también, para que sean lugares dedicados exclusivamente al culto divino. Por eso que nada lo manche. Y ese cuidado que debemos de tener de los lugares sagrados, con mayor razón tenerlo del templo del Espíritu que somos cada uno de nosotros. Por eso la iglesia nos propone la Cuaresma, como que en la Pascua, como un tiempo de purificación de nuestro espíritu. Que quitemos las pieles muertas que ya les hablaba en el primer domingo de Cuaresma en el mensaje. Las pieles muertas que nos impiden tener la experiencia de Dios, mis hermanos. Para eso es la Cuaresma, camino a la Pascua, para darnos cuenta lo que es muerto en nuestras vidas y que no me permiten tener la experiencia viva y directa con Dios. Por eso en este tercer domingo de la Cuaresma, pues pensemos en nuestros templos. Tengamos celo por cuidarlos, por mantenerlos lo más digno posible, pero no hagamos todas las cosas, cualquier cosa. Son lugares sagrados que ahí es para irnos, encontrarnos, vernos cara a cara con nuestro Papá Dios. Y también que ese cuidado del templo nos lleve a tener el cuidado que debemos tener en el templo que somos cada uno de nosotros. Entonces, desde esta casa bella, esta casa de gracia, que es la casa San Pablo, casa de Cursillos de Monterrey, te doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.